Buenas tardes a todos los asistentes a este nuevo Capacítalo. Mi nombre es Rodrigo Larcón, yo soy kinesiólogo de la compañía Aeromedical. Estoy a cargo de las operaciones de nuestra empresa en Chile y en Perú. Y junto conmigo va a complementar esta exposición Diego Muñoz, que es director comercial de Colombia. El motivo de este Capacítalo es poder mostrarles a ustedes. Tenemos asistentes de varias partes, no solo de Chile, eh, poder contarles sobre esta nueva tecnología que como lo Medical hemos lanzado al mercado el último tiempo. Les voy a pedir a todas las personas que se vayan conectando que por favor apaguen el micrófono para que no tengamos dificultades a la hora de realizar la exposición. Y bueno, como les contaba, mostrarles esta nueva tecnología que hemos lanzado al mercado hace poquito tiempo. Y como dice la primera diapositiva, la primera presentación, es bienvenidos a la nueva experiencia en prevención. Vamos a hablar sobre este nuevo cojín que se llama J-Cryo, y les vamos, con el paso de las diapositivas, les vamos a ir contando y ustedes van a ir entendiendo el por qué los estamos invitando a que prueben y conozcan esta nueva experiencia en prevención. Vamos a comenzar hablando de algunos antecedentes globales, estadísticas y números que es importante entender para ir introduciéndonos aún más en la importancia de esta nueva tecnología y este nuevo concepto. Algunos números generales hablan de que actualmente el costo del tratamiento de úlceras por presión, sobre todo en Estados Unidos, ronda alrededor de los 25 billones de dólares, lo cual comprenderán que es un costo bastante alto. Si en Estados Unidos es un costo bastante alto, imagínense para el resto de los países que trabajan con nosotros, o el resto de nuestros usuarios en Centroamérica y Latinoamérica. Y esto es, ¿por qué se produce? En el fondo es porque existe obviamente un riesgo latente a desarrollar estas úlceras por presión por parte de todos los usuarios de sillas de ruedas, principalmente. También la literatura indica que muchas de estas úlceras por presión se podrían prevenir si es que tuviésemos intervenciones adecuadas de todos los componentes o de todo el equipo sanitario que está involucrado en el manejo y el tratamiento del paciente, si tuviésemos buenas prescripciones también, y si también lográsemos llevar a cabo un correcto plan de educación médica y preventiva, no solo con los equipos, sino que también con nuestros usuarios. También tenemos que existen algunos factores de riesgo que van a influenciar directamente en el desarrollo y en la aparición de úlceras por presión en los pacientes, y estos factores son principalmente el aumento de la presión en la zona isquiática de los usuarios, el aumento de la fricción, el aumento de la temperatura y el aumento de la humedad. Pueden estar todos estos factores trabajando en conjunto para lograr el desarrollo de una úlcera por presión, o pueden estar unos por encima de otros, pero al final del día hablamos que todos estos factores van a influenciar directamente en el desarrollo de la patología. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy con el desarrollo de nuestras tecnologías de posicionamiento J? Básicamente, estamos manejando 4 o 5 factores que están estudiados y se saben que están relacionados con la correcta, primero el correcto manejo de los pacientes y la prevención de úlceras por presión en ellos. Actualmente estamos desarrollando la inmersión de los pacientes. ¿Qué significa esto? Que estamos buscando con nuestra tecnología mantener una pelvis inmersa en alguna cavidad, lo cual nos va a permitir que esta pelvis mantenga un buen desplazamiento y la zona de presión a la cual está sometida la pelvis durante en el momento en que el usuario está en la silla de ruedas sea lo menor posible. Esto obviamente también puede ir acompañado de otros tipos de materiales como el fluido y el aire para disminuir los puntos de presión. También estamos constantemente trabajando en el posicionamiento pélvico de nuestros pacientes, porque se sabe que la contención de una buena zona pélvica nos va a ayudar a que el paciente, primero, presente menos riesgo de sufrir lesiones, y segundo, contribuir a
retardar o prevenir otro tipo de alteraciones o malformaciones producto de la patología del paciente. También, continuamente, todas nuestras fundas que están presentes en los distintos tipos de cojines y respaldo van a ir a ayudar a que reduzcamos la fricción que hay entre la interfaz paciente-cojín y disminuir también los factores de riesgo para generar úlceras por presión. Continuamente también estamos trabajando en estos dos últimos factores que los marco con rojo acá, que es el manejo de la temperatura y la absorción de la humedad. Hasta hace un tiempo atrás nosotros estábamos manejando o intentando controlar estos parámetros mediante cobertores que, claro, con microporos podían permitir el paso más libre del aire y contribuir de manera indirecta a disminuir la temperatura entre la interfaz paciente-cojín. Y indirectamente, al poder manejar la temperatura, estaríamos contribuyendo a disminuir la humedad que se genera en los pacientes que son usuarios de cojines. ¿Por qué estos puntos son importantes y por qué los marco con rojo? Porque es precisamente con la tecnología que yo les estoy contando, que les voy a contar en las diapositivas que vienen a continuación, que es donde vamos a entrar a trabajar directamente ya de una manera más controlada. Vamos a intentar disminuir la temperatura y disminuir la humedad con esta nueva tecnología. Un poco, entrándonos un poco más en el tema de la temperatura, es importante saber que existen algunos datos, como por ejemplo que la presión más el aumento de la temperatura en los pacientes va a lograr un mayor metabolismo de los tejidos con, obviamente, un aumento de demanda de oxígeno y nutrientes en las zonas, principalmente de apoyo isquiático. Y hay algunos estudios que hablan que se estima que reducir la temperatura ya en el sacro de aproximadamente unos 3 grados Celsius es equivalente a disminuir la presión de la zona isquiática, lo cual obviamente es bastante beneficioso para nuestros pacientes porque lo que queremos siempre es que nuestros usuarios tengan una mejor distribución de peso y no tengan puntos de presiones localizados que puedan ayudar a la generación de úlceras por presión. Obviamente, bueno, la reducción de la presión y la temperatura protegerán la piel del usuario frente al potencial riesgo de úlcera, y reducir la temperatura local de la zona isquiática va a reducir la severidad de la isquemia y los puntos de presión que el usuario pueda tener mediante el uso de un sistema de posicionamiento. Esto no es que lo digamos solamente nosotros, sino que está avalado por el Comité Clínico Europeo, que es especializado en el tratamiento de úlceras por presión. Después de la presentación, si quieren, podemos nosotros compartirle esta guía de estudios clínicos donde aparece esta información para que ustedes lo puedan leer en detalle. Ahora, ya hablando un poquito más de la tecnología CRIO. Esta es una nueva tecnología, como les contaba, que en agosto de este año, el Cojín se ganó un premio en Estados Unidos que se llama el Premio Mobility Management Product Award, como en el fondo enfocado en cojines y protección de la piel. Este es un premio súper importante en Estados Unidos y queremos que no solo sirva como una respuesta terapéutica a los pacientes de Estados Unidos, sino que a todos los pacientes que están en cada uno de los países donde nosotros estamos presentes. ¿Qué es lo que vamos a buscar con esta nueva tecnología? Vamos a buscar que un enfriamiento de la superficie de la piel del paciente que está en contacto con el cojín. Vamos a buscar también que este descenso en la temperatura de hasta 5 grados Celsius tenga una duración aproximada de 8 horas durante el día, y como consecuencia, al bajar la temperatura, vamos a reducir la posibilidad de sudoración en el paciente, y a su vez vamos a estar contribuyendo y trabajando para reducir el riesgo de lesiones y de úlceras por presión. ¿Qué otro punto positivo tenemos? Es que esta tecnología, cuando el paciente genere una descarga, se haga un cambio de posición o pase desde su silla a su cama u otra parte, la tecnología se va a reiniciar y va a comenzar a prepararse nuevamente para poder soportar 8 horas de trabajo terapéutico en el paciente.
Ahora les quiero mostrar un video que es súper importante que ustedes lo puedan entender, que habla un poco de los estados de la materia. ¿Por qué es importante? Porque la magia de funcionamiento de esta nueva tecnología va a estar directamente relacionada con los cambios de la materia. Esto estará listo en breve. ¡Ey, No sé hola! si se logra escuchar Estoy preparando más helados para venderlos. Me salen tan ricos que se me están acabando. Estos ya están listos, ¿ves? ¿Se logra escuchar el video o no? ¿Sí? Sí, sí, sí. Perfecto. Al enfriarlos en el congelador, se han solidificado. ¿Sabes qué es la solidificación? Es uno de los cambios de estado de la materia. Hay unos cuantos. Tranqui, que te los explico. Como sabes, la materia puede estar en 3 estados: sólido, líquido y gaseoso. Los cambios de estado se producen cuando la materia se calienta o se enfría. Si calentamos la materia en estado sólido y pasa a estado líquido, el proceso se llama fusión. Si al calentar la materia en estado líquido, esta pasa a estado gaseoso, el proceso se llama vaporización. Estos procesos también se dan al contrario, si en vez de calentar enfriamos la materia. Si se enfría la materia en estado gaseoso y pasa a estado líquido, el proceso se llama condensación. Al enfriar mucho la materia en estado líquido, esta pasará a estado sólido. A este proceso lo llamamos solidificación. ¡Oh no! ¡Se han derretido los polos! ¡Qué despistada soy! Bueno, ¿recuerdas cómo se llama el cambio de estado sólido a líquido? ¡Fusión! El paso de estado sólido a líquido se llama fusión. Cuando aumenta la temperatura de un sólido, comienzan a separarse las partículas que componen la materia y pueden moverse con mayor facilidad. ¿Lo ves? Al calentar el líquido, este se convierte en gas. ¿Recuerdas cómo llamábamos a este proceso? El paso de estado líquido a estado gaseoso se llama vaporización. Al calentar un líquido, la unión de las partículas que componen la materia se separan más unas de otras y pueden moverse libremente por el espacio. ¿Y si tapo esta olla? ¿Qué crees que pasará? El vapor, al chocar con la tapa, se enfría y pasa de estado gaseoso a líquido. ¿Recuerdas cómo se llamaba este proceso? Pero si te lo he dicho antes. El paso de estado gaseoso a estado líquido se llama condensación. Cuando un gas se enfría, las partículas de la materia comienzan a unirse unas con otras y a moverse más despacio, hasta que la materia pasa a ser líquida. Yo creo que ya estarán los helados que puse antes a congelar. ¡Sí! Hace un rato metí un molde con líquido en el congelador y al cabo de un rato está sólido. El cambio de estado de líquido a sólido se llama... Venga, ¿que lo sabes? Te lo dije antes, se llama solidificación. En la solidificación, las partículas de la materia se sitúan unas muy cerca de otras, reduciendo su movimiento. Y esos son los cambios en los estados de la materia. ¿Repasamos? Si calentamos la materia en estado sólido y pasa a estado líquido, el proceso se llama fusión. Si al calentar la materia en estado líquido, esta pasa a estado gaseoso, el proceso se llama vaporización. Estos procesos también se dan al contrario, si en vez de calentar enfriamos la materia. Si se enfría la materia en estado gaseoso y pasa a estado líquido, el proceso se llama condensación. Al enfriar mucho la materia en estado líquido, esta pasará a estado sólido. Este proceso se llama solidificación. Bueno, pues ya conoces los cambios en los estados de la materia. Espero que te sirvan para el cole. Yo te dejo, que se me acumula la gente. ¡Hasta luego! Ok, perfecto. Entonces, en la diapositiva siguiente van a entender por qué es importante entender los cambios de estado en la materia y sobre todo el punto de fusión. Ahora, siguiendo con algunos conceptos un poquito más generales, es importante entender que cuando dos cuerpos se encuentren a una distinta temperatura, al ponerse en contacto, van a intentar alcanzar la misma temperatura luego de cierto tiempo. Ahora, si alguno de los cuerpos no tiene la capacidad propia de autorregularse, la lograda por ambos cuerpos al interactuar va a ser un valor intermedio. Esto significa que el cuerpo más frío va a aumentar su temperatura y el cuerpo más caliente la va a disminuir. Siempre los cuerpos que tengan mayor calor en contacto con menor calor o menor temperatura
va a ir ocurriendo una transferencia de energía y una transferencia de calor desde un cuerpo de mayor temperatura a un cuerpo de menor temperatura. Lo que ocurre cuando se ponen en contacto dos cuerpos, que es un poco lo que ya les estaba mencionando, es que se produce un pasaje o transferencia de energía desde el más caliente al más frío, como ya se los mencioné, en el caso de cuerpos a diferentes temperaturas, cuando interactúan, uno va a perder calor o ceder calor y otro lo va a ganar o absorber. Hablaremos más adelante de una fase endotérmica que está directamente relacionado con la característica de un cuerpo a poder recibir esta cantidad, esta capacidad de calor. ¿Cuál es la característica más importante de esta nueva tecnología CryoFluid? Es que vamos a tener dentro del componente genérico del fluido J, vamos a tener dos conceptos o dos materiales nuevos que van a estar completamente interactuando de manera constante. Por eso ustedes pueden ver en la diapositiva acá que les puse como dos manitos que están firmes. Es porque una mano representa la parafina y otra mano va a representar el grafito. El nuevo fluido J-Cryo contiene nanopartículas de parafina y microfilamentos de grafito que van a trabajar de manera conjunta. ¿A qué me refiero yo cuando van a trabajar de manera conjunta? Dentro del fluido vamos a encontrar las moléculas de parafina y grafito, como les dije, en donde la piel del paciente va a estar en contacto con el cojín, ¿ok? Desde el momento en que la superficie del paciente toma contacto con la superficie del cojín, va a comenzar un proceso de transferencia de energía y transferencia de calor, en donde al comienzo las moléculas de parafina van a estar en un estado sólido, antes de que el paciente se posicione en el cojín. Una vez que el paciente se posiciona en el cojín, va a empezar a ocurrir un proceso de conducción de calor. Las moléculas de parafina van a recibir el calor de la piel del usuario y van a comenzar a cambiar de fase sólida a líquida. Si recuerdan el video anterior, esta fase de sólido a líquido se llama fusión, mediante un cambio endotérmico. Esta transferencia de calor va a estar intermediado por un súper buen carrier o un súper buen mecanismo de transporte que va a ser el grafito. El grafito es altamente conductor de energía y la parafina en este caso va a ser un elemento altamente captador de este calor que va a ocupar o que va a transmitir el grafito como un carrier. Este proceso entre que el usuario se sienta en el cojín, empieza a transmitir energía, empieza a transferir calor, el calor es captado por estos carriers o por este transporte que es el grafito y empieza a cederlo hacia la parafina en su fase endotérmica, va a ocurrir hasta 8 horas de manera consecutiva. Y una vez que las moléculas de parafina se van haciendo un poco más líquidas, porque el calor va rompiendo los enlaces de la parafina, la va haciendo un poco más líquida, la temperatura del usuario va a comenzar otra vez a subir. En las imágenes, en las diapositivas que vienen a continuación, voy a mostrar esto de manera un poquito más gráfica. La reducción de la temperatura en el paciente, mediado este proceso, va a ser constante y no va a ser mayor a los 5 grados Celsius. El descenso de la temperatura no va a ser mayor a los 5 grados Celsius, y al estar disminuyendo la temperatura, vamos a estar de manera paralela previniendo la aparición de humedad y previniendo el desarrollo de úlceras por presión. Dentro de este nuevo desarrollo tecnológico, acá les puse una imagen de cómo está constituido el fluido. La estructura del fluido está dividida en 5 segmentos, con 2 grandes segmentos traseros, que es donde se van a apoyar las tuberosidades isquiáticas, como pueden ver acá, que están marcados con la zona naranja, y el resto de las 3 zonas restantes van a estar constituidos por fluido J convencional. ¿Por qué tenemos estas 2 subdivisiones tan grandes en la zona isquiática? Porque así nos aseguramos de que la pelvis, que es bien contenida, producto de la base de espuma que nos está entregando el Cojín Fusion, con estas 2 cámaras de fluido cryo, nos vamos a asegurar que el paciente tenga una buena descarga, un buen desplazamiento, y estemos disminuyendo el riesgo de sufrir úlceras por presión.
En algunos países ya hemos mostrado esta tecnología con anticipación, acá en Chile también hay algunos distribuidores que ya han podido observar este nuevo producto. Y una de las preguntas que me han hecho, o que quizás le han hecho al resto de mis compañeros que trabajan en nuestra compañía, es por qué esta tecnología se desarrolla principalmente para el J-Fusion. Y es porque, como hablamos al comienzo, lo que buscamos ofrecer a los usuarios es tener un control de la mayoría de los factores de riesgo que están latentes a la hora de sufrir el riesgo de úlcera por presión. La inmersión, la fricción, el posicionamiento, el control de la presión y ahora el control de la temperatura y la humedad. Con el cojín J-Fusion Cryo estamos trabajando directamente en todas estas características que están directamente involucradas en el riesgo de sufrir úlceras por presión. Por eso es que podríamos estar hablando de que este tipo de producto, este tipo de tecnología o este tipo de cojín estaría siendo primordial para usuarios de alto riesgo de sufrir úlceras por presión. Como todos sabrán, o si no lo saben, una de las normas o una de las máximas que nosotros trabajamos en compañía es que no existe un producto uniforme para todos los usuarios. Cada usuario es completamente particular y es completamente distinto al usuario del lado. Entonces, siempre reiterar la importancia de una buena evaluación y una buena pesquisa de nuestros usuarios para saber e indicar la tecnología necesaria para ellos. Ahora, ustedes se preguntarán, ok, ¿cuál es entonces la magia del Cryo? Porque ya hablamos de que, ok, es una tecnología que reduce la temperatura en las zonas de punto de presión, pero ¿qué es lo que hace que esta tecnología sea completamente diferenciadora, completamente distinta a lo que existe hoy en día y completamente nueva? Tenemos que, como ustedes pueden ver acá en el gráfico, tenemos dos curvas. La curva azul y la curva verde. La curva azul va a estar representado por el comportamiento lineal. Si ustedes pueden ver acá en el eje Y, tenemos la temperatura de la piel en grados centígrados, y acá en el eje X tenemos el tiempo en horas durante el día, o desde que el usuario toma contacto con su cojín, en el fondo. La temperatura promedio del cuerpo es 36 grados Celsius, lo cual no significa que la temperatura de la piel sea 36 grados Celsius, porque son conceptos completamente distintos. La temperatura en promedio de la superficie de la piel es 3 o 4 grados menor a la temperatura corporal. Estaríamos hablando de un promedio de 33 grados. La temperatura promedio del ambiente es 20 grados Celsius, lo cual acá hacemos la analogía entre que la superficie de un cojín o la superficie de un objeto siempre va a tener la misma temperatura que la temperatura ambiente. Entonces estaríamos hablando de una temperatura de la piel que es de 33 grados Celsius, una temperatura de la superficie de un cojín que es de 20 grados Celsius. Y si se acuerdan lo que conversamos hace unas diapositivas atrás, los cuerpos, la energía tiende a fluir desde donde hay mayor temperatura hacia donde hay menor temperatura. ¿Ok? Sumado a esto, también tenemos que el grafito va a ser un buen conductor de calor, como ya se los mencioné, y esta parafina va a absorber y retener el calor a través de la fase endotérmica. Acá podemos observar en el gráfico el descenso de la temperatura dada por la tecnología J-Cryo dentro de un lapso de 8 horas, y en el gráfico azul vemos el comportamiento de todos los cojines independientes de marcas o modelos, etcétera, ya sea cojines viscoelásticos, ya sea cojines de espuma blanda, cojines de espuma rígida, cojines de aire, etcétera. Todos los cojines, desde el momento en que el usuario toca la interfaz y se posiciona en cualquier cojín de posicionamiento, la temperatura local de la zona isquiática del usuario va a ir aumentando a medida que el día va transcurriendo. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué ocurre esto? Porque el resto de los materiales, ya sea el viscoelástico, como les dije, la espuma, o el gel, o el aire, son aislantes, no son conductores. Entonces se va a ir produciendo, el calor que se va generando en la zona isquiática no va a tener para dónde escapar, por así decirlo, y se va a ir acumulando entre la interfaz paciente-cojín. Ahora les voy a mostrar otro gráfico que está acá, ¿ok?
es el mismo gráfico, pero ya con un poquito más de detalle. Como les comenté, bueno, la línea azul representa el proceso normal de cualquier cojín, espuma, fluido, aire, y por transferencia de energía, es decir, el ambiente que tenía 20 grados Celsius, va a buscar recibir el calor de la piel. La superficie del cojín, que está a 20 grados Celsius, va a buscar recibir este calor de la superficie de la piel para poder llegar a un equilibrio, lo cual obviamente se va a ver potenciado todo este proceso por el grafito como conductor o carrier de este calor. Como ya les he dicho también, durante hartas veces de esta presentación, el grafito, al ser un buen conductor de calor, va a captar toda esta transferencia de calor que viene de la piel del usuario y va a comenzar a trabajar en romper los enlaces de las moléculas de parafina. Y la parafina, a su vez, va a ir captando este calor y lo va a mantener este descenso en la temperatura hasta 8 horas durante el día. La parafina, por eso es súper importante entender el concepto de termodinámica o el concepto de fase endotérmica. Endotérmica se refiere al recibir calor, al recibir energía. Y esa es la magia principal de esta nueva tecnología. Hoy en día no hay ninguna otra tecnología disponible en el mercado para nuestros pacientes que tenga la capacidad de desarrollar una fase endotérmica dentro de sus componentes, traspasar el calor generado por la superficie de la piel del usuario, llevarlo hacia otro sistema, en este caso el cojín, y mantener el calor resguardado, por así decirlo, durante el paso del tiempo. Acá, por ejemplo, tenemos un comparativo. Si comparamos desde que el usuario llega y se pone en contacto con el cojín, ya sea cualquier cojín, y evaluamos el comportamiento del J-Cryo y evaluamos el comportamiento de cualquier otro cojín al paso de las 5 horas, si bien ustedes pueden observar que a medida que pasa el tiempo, la temperatura del paciente, la temperatura de la zona isquiática va aumentando, y esto es porque las moléculas de parafina van captando calor, se van rompiendo, etcétera, pero también todo este proceso tiene un límite, un tiempo límite. Entonces, por eso es que ustedes pueden ir observando que después de cierto tiempo, y ya a las 5 horas, esto empieza a aumentar un poquito. Pero a pesar de que aumenta la temperatura local del paciente con la tecnología CRIO después de las 5 horas, siempre la diferencia de temperatura entre un paciente usuario de un cojín J-Cryo y un paciente usuario de un cojín distinto al J-Cryo va a ser siempre menor, si se dan cuenta. Acá la temperatura de la zona isquiática del paciente, con cualquier otra tecnología, con cualquier otra interfaz, ya sea aire, espuma o gel, va a estar sobre los 38 grados Celsius. Pero acá en el CRIO se mantiene en 33 grados, que es la temperatura que tenía el cojín al comienzo, cuando el usuario recién se sentó en él. Entonces, este comportamiento de la curva que baja y después, obviamente, con el paso del tiempo se va haciendo mayor, a pesar de que va aumentando, el delta o la diferencia de temperatura entre nuestra tecnología y cualquier otro cojín distinto va a ser, siempre se va a mantener. Y por eso es importante entender que con el resto de los materiales en la cual son fabricados el resto de los cojines, siempre va a haber un mayor riesgo de desarrollar úlceras por presión, porque vamos a tener mayor temperatura local, porque vamos a tener mayor humedad, y eso obviamente siempre va a ser un riesgo para nuestros pacientes. Por eso acá, como dice, la magia del CRIO es lograr mantener esta distancia, esta separación que hay entre la temperatura del usuario en la superficie de su piel con el CRIO versus la temperatura de la piel de un cojín convencional con cualquier otra interfaz. Recordar que el resto de los materiales, como mencioné, aire, cojín viscoelástico, etcétera, siempre van a estar desarrollando el comportamiento de la curva azul. ¿Por qué? Porque son aislantes, no tienen la capacidad de poder transportar este calor, alejarlo del paciente y mantenerlo resguardado, en este caso dentro de otra interfaz que vendría siendo el cojín. Ahora le voy a dar el paso a Juan Diego, que va a hablar un poquito en detalle sobre la Order Form, sobre cómo pedir este cojín, y al final de la presentación, en algunos minutitos más, vamos a abrir los micrófonos para que podamos conversar entre todos y resolver las dudas que
que vayan teniendo. Juan Diego, te doy el pase. Excelente, Rodrigo, muchísimas gracias y súper buena la presentación que nos acabas de realizar. Yo te iba a pedir que hiciéramos un poquito al contrario. Si quieres, para la presentación, yo tengo físicamente un crío. Si quieres, deja de compartir un momento, yo se los muestro, que me parece de todas maneras pues muy interesante entender un poquito. Lo primero pues es ¿qué es un cojín Fusion? Los que pues tal vez nunca han trabajado con esta tecnología, es un cojín, acá yo lo tengo pues destapadito, ya les muestro el resto que lo compone. Tenemos un cojín que es de alto perfil, como les mencionaba Rodrigo, pues por el momento la tecnología del crío solamente se está ofreciendo en el Fusion. Tenemos un cojín de alto perfil con una base de una espuma rígida, todo si se alcanza a notar bien en la cámara, tenemos 3 colores diferentes, una negra, una gris y una blanca. Esta negra que tenemos en la parte de abajo, si ustedes la tocan es dura. Esta es la que evita que el cojín nos vaya a perder la forma con el paso del tiempo. Luego tenemos una espuma grisecita, como se ve acá, que ya es un poco más blanda, no tan dura como la negra, y es la que va a evitar que el cojín se nos abra para que pues toda esta parte de contención se nos riegue. Entonces acá la vamos a tener cerradita, la gris es la que la va a contener. Y al final tenemos una espuma de color blanco, que es la que pueden ver acá. Esta es una espuma muy suavecita, que es la que va a tener el contacto con la piel. Digamos que aquí tendríamos que devolvernos mucho más. El cojín Fusion pues es como la última versión, una mezcla del cojín J2, J3, en donde pues esta espuma era un poquito más rígida, era de un perfil más bajito, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sobre esta espuma, que es el cojín total, vamos a tener un forro, que es este que yo tengo acá, que es el forro antifluidos, que es con el que buscamos proteger al cojín. Con este no estamos protegiendo al usuario, sino que estamos protegiendo al cojín. El problema de este tipo de fundas es que al ser un poquito rígidas, no permiten una buena inmersión, entonces no podemos llegar a gozar como de los beneficios de la zona pélvica, de la cavidad pélvica que tenemos acá. Por eso, este cojín maneja 2 forros, no maneja solamente uno, sino 2. Sobre este forro, que es el impermeable, vamos a tener ahora sí lo que nos estaba mostrando Rodrigo, que es el inserto del fluido con el crío. Muchas personas nos preguntaban, ven, si yo toco el fluido, ¿yo voy a sentir las perlas de la parafina o el grafito? Y pues realmente no. Rodrigo nos hablaba, son unas microperlas, es a nivel ya casi microscópico, que yo lo que voy a sentir es como todo este fluidito, que es una cosita muy, muy suave. Esto es lo que va a tener casi que contacto con la piel. ¿Listo? Y terminamos con la funda que ya nos cubre todo el cojín, que es esta que yo tengo acá. Esta tela ya es un poco más suave que la impermeable, esta sí se estira, esta nos va a permitir que la persona al momento de sentarse casi que se hunda sobre el cojín para llegar al máximo a los beneficios del fluido. ¿Listo? Entonces yo quería empezar con este pedacito, Rodrigo, y si quieres ya nos puedes compartir nuevamente la presentación. Ok, dame un segundito. Dale, gracias. Igual si alguien tiene pues alguna inquietud, quiere preguntarle algo a Rodrigo. Ahí está. ¿Se ve? Sí, mira Rodrigo, tenemos acá una pregunta en el chat. Si quieres leerla para que la contestemos. Te propongo que terminemos la presentación y al final respondemos las dudas, ¿vale? Ok. Si alguien más quiere ir escribiéndonos, perfecto. Entonces, en este caso con el J-Fusion tenemos 3 posibles configuraciones, que es la que nos está mostrando Rodrigo, en esta diapositiva. Entonces, la primera, que es de la que tenemos la descripción en la parte de abajo, es cómo vamos a pedir el J-Fusion si no queremos ninguna versión especial. Entonces, vamos a tener la palabra J-Fusión, que hace referencia al J-Fusion. Vamos a seleccionar el ancho y el profundo, y al final vamos a tener 3 letras, CFH. Esa es como la versión, digamos, estándar. ¿Qué vamos a tener con esta versión estándar? Lo que yo les acabo de mostrar. Viene la parte de las espumas, el inserto de fluido
y los dos forros. Y en este caso, un soporte de carga de 300 libras. Estamos hablando de 130 y tantos kilogramos. Pasamos a la siguiente, Rodrigo, por favor. Tenemos la versión Reduced Profile, que entre comillas sería como un bajo perfil. Realmente no es un bajo perfil, es un perfil reducido. Yo, viéndolo en números, realmente pues es muy poquito, porque él únicamente baja 1 centímetro larguito, que pareciera poco. Lo puse en términos de porcentaje, estaríamos disminuyendo un 10% la altura total del cojín. Entonces, es un cojín que tiene 10 centímetros. Al utilizar esta versión, vamos a quedar en 8 punto algo. Realmente, si a la persona le gusta el cojín, normalmente, si no le gusta un cojín que sea de perfil tan alto, al pedirlo con esta reducción, realmente vamos a notar que tiene una diferencia, va a ser un poquito más bajito. Tenemos lo mismo, los dos forros, la espuma y el inserto del fluido, y el soporte de carga de las 300 libras. Y la tercera opción que podemos solicitar va a ser la opción Heavy Duty, que ya en esta vamos a tener un soporte de carga de 500 libras, son 220 algo de kilogramos, y vamos a tener pues ya un cojín de unas dimensiones mucho más grandes, con una máxima medida de 22 pulgadas por 22 pulgadas. Estamos hablando de 55 centímetros por 55 centímetros, o sea, realmente vamos a tener un cojín bastante grande. Y lo mismo que en las dos primeras versiones, los dos forros, el inserto de fluido y la espuma de las tres firmezas. Adicional a esto, si quieres, Rodrigo, pasamos, por favor. Aquí hay un par de cosillas que normalmente no tenemos muy en cuenta, y es que toda esta parte del fluido se puede modificar de muchas maneras. Entonces, si vemos en la primera linecita debajo de la franjita de color gris, vamos a ver que tenemos como unos números en porcentaje. Estos números significan que yo puedo aumentar o disminuir la cantidad de fluido que yo quiero para mi cojín. Esto pues nos va a servir para un montón de cosas. En el primer campo vamos a hacer que el aumento del fluido sea en el total del cojín. En la parte de abajo, el que se llama Obliquity Fluid Volume Change, ahí ya nos vamos a poder enfocar en ciertas zonas del cojín. Entonces aquí ya tenemos un lado izquierdo y un lado derecho. Esto realmente pues nos funciona si yo quiero compensar, si mi paciente tiene alguna oblicuidad, yo necesito que el lado derecho venga un poquito más lleno que el lado izquierdo. Entonces lo que voy a tener es, en el fluido, el lado izquierdo va a llegar un poquito más de fluido que en el lado izquierdo, o viceversa, y aquí vamos a poder compensar. Y como pues pueden ver acá, podemos hacer que sea del 5, del 10, del 15, del 20, 25, 30, hasta el 40% más de fluido. Esto pues realmente nos va a ayudar a compensar un montón cuando sea necesario. Y por ahí, si queremos pues una funda diferente, aquí tenemos 3 tipos de fundas: la Stretch, la Dartex y la 3DX microclimática. Pues realmente tendríamos que hacer otra presentación para hablar un poquito de cada una, pero son las opciones que tenemos. Y otra de las opciones que por lo menos acá en Colombia nos funciona mucho, que es la diapositiva siguiente, que no ha pasado. Perfecto. Entonces, esta es una última alternativa. Como pueden ver, pues acá en la foto es algo bastante interesante. Es para estas personas que necesitan algo de posicionamiento, pero no demasiado, como para ir a un cojín como el GS. Entonces, se ponen cinco cuñas diferentes. Estamos hablando de un par de guías de caderas, un par de guías de muslos y un mini abductor que va en la parte central. Estas piezas, a diferencia del cojín JGS, si lo conocen, que van en una espuma rígida, que se pueden quitar con velcros, acomodar, centrar un poquito más o abrir, estas vienen fijas, vienen cosidas a este forro, que es el forro impermeable. Ellas van a venir cosidas, es decir, no tengo posibilidad de correr hacia el centro o de abrir o de correr en profundidad. Realmente pues solamente van a estar ahí, pero
para el que las necesite, que no se quiera ver en un cojín JGS, que es un poquito más pesado, es un poquito rígido, un poquito duro, y bueno, no tiene pues la posibilidad de la tecnología Creo, este viene siendo una muy buena alternativa. Entonces, pues como les decía Ricardo, Rodrigo, si alguien nos quiere escribir por ahí en el... Te digo Rodrigo, Ricardo todo el tiempo. Si alguien nos quiere escribir alguna pregunta en el chat o si quieren abrir el micrófono para que conversemos, pues adelante y bienvenidas todas las preguntas. Hola, yo tengo una pregunta. Soy Jimena de Uruguay y quería saber, para el caso de clientes que ya tengan el Fusion, que lo hayan comprado recientemente, si pueden sustituir la almohadilla de fluido del Fusion tradicional por la Creo. Sí, en este caso pues realmente no hay diferencia, digamos que en más partes, y como es una pieza de quitar y poner, pues técnicamente sería únicamente quitar y poner la otra. Bien. Realmente no, nada más que decir. Bien, bárbaro, muchas gracias. Dale, a ti. Rodrigo, queria saber se eu tenho uma dúvida. Okay. A Cryo de perfil baixo, o que muda em questão dos 3 tipos de almofada? Deixa de ter a base rígida ou não? É só a espuma branca de cima que fica menor? O que muda em questão da espuma da perfil baixo para a J-Fusion normal? Se não me entendeu, a Janete pode traduzir, por favor. ¿Quieres saber cuál espuma se modifica en el perfil bajo respecto al perfil común? Yo la verdad no estoy 100% seguro, me parece que es la espuma blanca, que es la sí, más es la blanca. Si es igual al Fusion tradicional, es la blanca, la que produce. Okay. Y Rodrigo, pregunta que, Sebastián, ¿recuerdas la que te dije antes de que continuáramos? Dame un segundo. Me gustaría saber si es que alguien tiene alguna consulta o duda con el proceso de la tecnología en sí, de cómo funciona en el fondo este nuevo proceso, esta nueva tecnología, que yo creo que puede abrir muchas puertas a nuestros nuevos distribuidores, pero finalmente puede ser una verdadera solución para nuestros usuarios. Si alguien tiene alguna duda con respecto a eso puntual, me gustaría que no se fueran con dudas. Ok. Al parecer, no. Sí, normalmente... ¿Perdón? ¿Quién? Y yo, José Luis, de México. José Luis, hola. ¿Desde dónde nos habla? Soy de México. México, ¿me escuchas? Te escucho perfecto. Perfecto. Órale. Oye, mira, yo tenía una duda. No tengo una duda. ¿Esta tecnología es recomendable para personas muy activas? ¿O hay otro tipo de cojín que sea como mucho mejor, como el X2? Se me corta el audio. No sé si Juan Diego, ¿tú escuchaste bien? ¿Me lo puedo repetir? Sí. Lo que nos pregunta José es que si es un cojín recomendado para una persona activa o si recomendamos más el X2, que es perfil más bajo. Ok, José, mira, te voy a dar mi respuesta como terapeuta. Como les dije en algún momento de la presentación, hoy en día no existe un producto que sea estándar o un producto que sirva para múltiples pacientes. Yo creo que cada paciente es necesario evaluarlo de manera independiente, de manera acotada también, pero quizás entendiendo el concepto del cojín J-Fusion, que viene con una cavidad pélvica importante para que obviamente aseguremos el posicionamiento del usuario, yo particularmente creo que para pacientes muy activos quizás no es la mejor solución. Quizás para pacientes activos vamos a necesitar obviamente, o el usuario va a estar bien con un tipo de cojín quizás solamente de espuma o con una contención un poquito más pequeña, porque ellos pueden hacer transferencias y pueden estar muchas veces reacomodando y liberando sus zonas de presión. Quizás yo creo que este cojín estaría más indicado en usuarios con lesiones medulares más altas, con más dependientes, usuarios con patología neurológica, usuarios secuelados de algún accidente cerebrovascular, que tengan problemas de movilidad, etcétera.
Pero si tú me preguntas por un paciente activo, yo creo que mi punto de vista, desde el punto de vista clínico, quizás no sería la mejor opción. Muy bien, muchas gracias. Buenas, disculpe, voy a agregarle un poquito a Rodri para responderte. Yo soy Giselle de Costa Rica. Quería decirte, depende mucho también de si tu usuario, aunque sea muy activo, tiene algún historial de presentar úlceras recurrentes o tiene una úlcera que difícilmente se cierra. Eso va a ser un cojín muy funcional. El Fusion Cryo le va a ayudar muchísimo a que esa área esté menos caliente y menos expuesta a que esa úlcera siga progresando. Entonces va a ser muy, muy relacionado a la piel, al nivel de necesidad de frescura que requiere ese paciente y también al nivel de posicionamiento. Hay gente muy activa pero tiene un pésimo posicionamiento pélvico y en este caso un J-Fusion le ayuda muchísimo gracias a su base de espuma dura a dar ese tipo de posicionamiento. Entonces, esa evaluación que tienes que hacer inicial te va a guiar hacia si es el Fusion Cryo o el X2. Espero haberte ayudado. Gracias Gis, creo que fue el que habló, ¿no? Sí, Y lo otro que es importante es que este es un producto que está pensado de una forma preventiva. Si ustedes se acuerdan al comienzo, es bienvenidos a la prevención. Entonces, quizás en un usuario que es muy propenso a generar úlceras por presión o que tiene una úlcera por presión en un estado agudo, desde mi punto de vista terapéutico, el aire sigue siendo una buena respuesta para ese tipo de usuario. Una úlcera que esté en fase aguda, que esté con un proceso, con una piel muy dañada, sí, como te digo, va a depender de la evaluación del paciente y cómo lo vayamos pesquisando. Excelente, muchas gracias. Te voy a leer la pregunta de Sebastián Silva. Dice, normalmente la parafina es inflamable. El tipo de parafina que tiene el cojín es especial. En Chile muchas veces preguntan con la inflamabilidad de los componentes del producto. Pues realmente con respecto a si el tipo de parafina es alguna parafina especial, en este momento yo creo, no sé Rodrigo si tienes alguna respuesta para esto, pero lo que podemos decir es que el cojín es certificado ISO y es aprobado por la FDA. Quienes estudian pues un poco más a fondo estos detalles, entonces muy seguramente pues no va a ser un inconveniente, pero creo que podemos averiguar un poquito más con respecto al tipo de parafina, si es especial o maneja algún componente diferente pues a la que vemos y que podemos tocar. Y Rodrigo, Carolina Penas nos dice, y en cuanto a la tecnología, con un paciente con poca movilidad y sobrepeso, la duración del efecto Cryo sigue siendo las 8 horas aproximadamente. Se me corta el audio, no escuché. ¿Cuál fue la pregunta? Dice, y en cuanto a la tecnología, con un paciente con poca movilidad y sobrepeso, la duración del efecto Cryo sigue siendo de 8 horas aproximadamente. O sea, parto yo, después continúe tú. Sí, realmente... Sigue, Rodrigo. Dale. No, dale tú, sigue. En este caso, pues realmente no va a tener mucho que ver. La parafina va a ser totalmente funcional, independiente del peso de la persona. Es más relacionado al calor y al aumento de la temperatura. Entonces, siempre que la temperatura no aumente demasiado por encima de cierto nivel, la parafina y la función del grafito de la transferencia de energía pues va a funcionar sin ningún inconveniente. No sé si quieras complementar algo más. Importante comentar que en el fondo el concepto pasa por lo que rompe las moléculas de parafina no va a ser el peso del paciente, sino que va a ser la transferencia de calor que viene desde el grafito hacia la parafina. El grafito, al ser conductor de calor y al ir entregando y al ir en el fondo la parafina recepcionando este calor, va a pasar de una fase sólida a una fase líquida. Este cambio de fase sólida a fase líquida va a estar dado por la energía, por el calor del paciente, no por el peso. Acá hay otra pregunta, Rodrigo, entonces te la dejo, también de Carolina. Dice, si hay una lesión de la piel activa, ¿qué ventajas tiene la tecnología Cryo sobre las celdas de aire tipo RAW? Sobre las celdas de aire, ¿esa?
Sí. Creo que respondí esta pregunta con el comentario anterior a Juan Luis. Yo creo que principalmente son dos tipos de pacientes distintos. Para mí, el paciente que tiene una lesión de piel activa con una úlcera en fase aguda, el aire sigue siendo una buena herramienta terapéutica y nuestro concepto de cryo está más enfocado en la parte preventiva, el no tener que someter al usuario a llegar a una fase aguda. Gracias, Rodrigo. Mira, y tenemos una última pregunta. Jenny Ramírez nos pregunta qué medidas se manejan en este tipo de cojín. María Inés nos responde que viene de 16 por 16 hasta 22 por 22 en pulgadas, o sea, un 40 por 40 por 55 por 55. Perdón, Juan Diego, hay una pregunta más arriba que te saltaste, Carolina, también desde Argentina. ¿Se puede pedir solo las celdas del gel crío o no se puede? Ok, sí, yo le escribí también por ahí, por el chat para todos. Es una pregunta que es parecida a la que nos hacía, no recuerdo, de Uruguay, Jimena, en donde pides solamente el inserto. Pues básicamente sería algo muy similar, quitar y pedir únicamente el inserto. Lo que muchas personas nos consultan es si lo podemos poner en otro tipo de cojín, tal vez si lo podemos pedir en un cojín de perfil bajo, pero realmente ahí no termina siendo tan funcional porque sí vamos a necesitar esta cavidad pélvica un poquito más profunda para que al final la magia de lo que es el cojín, el fluido del Fusion desde el regular hasta el crío sea funcional, es que sea un poquito alto para que tengamos una buena inmersión. Sí, y aseguremos en el fondo todos los componentes que queremos intentar manejar en este tipo de usuarios: posicionamiento, inmersión, reducción de fricción, reducción de temperatura. Yo tengo una pregunta derivada de eso mismo. Hola, soy María de la Luz de Chile. Estaba esperando tu pregunta, María de la Luz. Hablaron del tema. Yo soy de las que pude probar el cojín trabajando un par de días. Muy rico, pero creo que la mayor cantidad de usuarios que se beneficiarían por esta disminución de temperatura, especialmente estamos entrando en verano, Santiago con 35 grados es intenso. ¿Qué tal la posibilidad de ponerlo en un J-Easy para un usuario activo? Si se puede importar solamente la bolsita del gel del crío, si uno trabaja con el overfill o el underfill y más o menos ajustar un poco la altura de la parte del crío y poder ponérselo a un J-Easy hasta que desarrollen un Easy crío. Digo, yo lo dejo como opción. ¿Ya? Es súper rico, en verdad, a mí me gustó mucho, pero claro, los usuarios activos acá en Chile al menos no nos resulta muy bien sentados arriba de un Fusion. No, quedan demasiado arriba sobre los guardafangos, sobre los aros de propulsión, no quedan bien. No, eso. Y la otra que se me ocurrió mientras hablaban de las parafinas, si la parafina sufre un tema de fusión, por ende se licuifica, ¿cambia la capacidad de resistir el peso, así como las capacidades físicas de eso cambian? No me fijé cuando lo probé, en realidad. No, o sea, tú en ningún momento vas a sentir como, es decir, es algo tan microscópico que tú en ningún momento vas a sentir que esto se hace líquido, ni vas a sentir que cambia esta sensación del fluido, realmente en ningún momento cambia. Tal vez a temperaturas demasiado altas, donde dejaras el cojín puro al sol, quizá ahí vas a sentir que sí, no se siente como tan condensado. No líquido, pero sí se empieza a sentir un poco más blando. Entonces, por ahí sí cambiaría un poquito. No, y complementar un poco que el punto de fusión de la parafina es de 28 grados Celsius. O sea, mientras el cojín esté bajo esa temperatura, nos vamos a asegurar de que las partículas o las nanopartículas de parafina van a estar realizando su trabajo, que es en el fondo retener en su fase endotérmica el calor que está siendo entregado por los microfilamentos de grafito. Entonces, te puedo poner en problemas si es que estas son las preguntas que nos hacen a nosotros. Pero hoy día el sol hay como 28 grados, entonces estamos en octubre. ¿Qué pasa si es que efectivamente uno sale y hay 35 grados afuera? Ahí podría empezar a dar ese caso, ¿no? El tema pasa exactamente. Si volvemos a los gráficos, si recuerdas el gráfico de los cojines convencionales versus el gráfico del crío,
lo único que vamos a tener es que quizás el periodo de duración del efecto va a ser quizás en un tiempo menor, no va a ser las 8 horas que recomienda o que se están estudiando en temperaturas en condiciones normales, por así decirlo. Pero la diferencia de temperatura entre un cojín convencional de cualquier otro tipo de material versus la del crío siempre va a existir. Entonces, si con el crío vamos a tener a pesar de que tengamos una mayor temperatura, la curva se sigue manteniendo de la misma forma, imagínate cómo se dispara la curva con los materiales convencionales, se despega aún más por arriba. Entonces, en este tipo de circunstancias, quizás el efecto va a durar menos, pero la diferencia va a seguir estando, y al estar esta diferencia va a seguir siendo beneficioso al paciente igual. Sí, no, yo me refería, lo de la temperatura, estoy totalmente de acuerdo contigo, me refiero al cambio de la textura del crío. Si pasamos los 28 grados ya empezamos a tener un efecto de fusión de la parafina. Son preguntas es que realmente ¿no? María, no es tan así. Una cosa va a ser la temperatura ambiente y otra cosa va a ser la temperatura del objeto, que siempre es muy inferior a la temperatura del ambiente. Desde que la temperatura del objeto no pase de los 28 grados, que es el punto de fusión de la parafina, o sea, a los 28 grados es donde la parafina se empieza a volver líquida y a perder esta propiedad que tiene. Desde que no pasemos como objeto esa temperatura, no va a pasar lo que tú dices. Tendríamos que realmente estar a temperaturas muy, muy, muy extremas para que el objeto pase por encima de esos 28 grados. A pesar de que la temperatura ambiente esté muy caliente, el objeto como tal no está así, no está tan caliente. Ese sería como esa respuesta a lo que nos estás consultando. No tenemos que estar en una temperatura demasiado extrema para que pase eso. Y además recuerda que es un componente del gel que ya tenemos, el del fluido de Jay. Entonces no es que está hecho solo de parafina y grafito, o sea, está hecho de todo un complemento. Entonces no vas a sentir esa licuefacción que vos crees. Claro, como lo explican de parafina y fibras de grafito, entonces me da a entender que la mayor parte me estoy sentando en parafina. Por eso me entra la duda. No, quizás no lo expliqué de buena forma, pero le recalco que en el fondo es el mismo componente de fluido convencional que tiene incorporadas partículas de parafina y microfilamentos de grafito. Como ustedes, bueno, pero el fluido J es un fluido no newtoniano que intenta buscar o se presenta con una viscosidad constante. Entonces, a este fluido no newtoniano, que es parte de la composición de J, se le agregan estas nanopartículas para poder lograr el efecto de descenso de temperatura. Ya, no está reemplazado. Está no. Ya, perfecto. No, es complementado. Tenemos otra... Todo el resto mismo. Yo soy Benjamín de Chile también. Quería complementar la pregunta de María La Luz, que se habla mucho del tema de la temperatura ambiente y la temperatura en este caso del cojín. ¿Dónde queda la temperatura que emite el usuario al tener contacto con el cojín? Si sabemos que el grafito podría tener algún tipo de complicación al superar los 28 grados. Porque eso es muy relevante, porque se forman muchos tipos de dudas con respecto a ese tema. Y es súper importante poder aclararlo para que nosotros con esa información podamos también dar una respuesta contundente. Si alguien me pudiese complementar esa duda. Yo puedo apoyar un poquito. Ok, vale. Soy Álvaro Ramírez de Low Medical Colombia. Mira, la temperatura del cuerpo, como lo mostró Rodrigo en sus gráficas cuando estaba iniciando, tiene una temperatura promedio de 36 grados. El calor de la piel o la temperatura de la piel proviene de la temperatura del cuerpo interna. Para que la temperatura de la piel supere los 33 grados promedio que hablaba Rodrigo, la temperatura interna tendría que subir a 38, 39, 40, hacer fiebre, para que traslade esa temperatura a la piel. Entonces, realmente la temperatura de la piel es muy difícil que supere esas temperaturas promedio de las cuales estamos hablando. Como la temperatura del cojín está en una temperatura ambiente, y el ambiente estamos hablando de una temperatura promedio de 20 grados, el 20 grados del cojín está tratando de ganar
su batalla contra los 33 grados de la piel que está tratando de ganar su batalla. Lo que hace el grafito es facilitar la bajada del calor de la piel hacia el cojín, y lo que hace la parafina es capturar ese calor que trajo el grafito, mantenerlo ocupado, por decir algo, durante el tiempo hasta que se empieza a debilitar la parafina y vuelve la temperatura de la piel a empezar a subir. No sé si respondiste. Eso lo entiendo perfectamente. Si el tema de la piel me queda claro, lo que me salta la duda es el tema de la ropa que tenga el usuario. Por ejemplo, si tiene un pantalón de color negro y está en una temperatura de 30 grados, además de la temperatura promedio que ustedes me mencionan, ¿hay algún factor externo con la ropa que el usuario usa? Eso también quería... Deja, te respondo yo. Sí, efectivamente tú estás en lo correcto. Esto está pensado, estos estudios están hechos en condiciones estándar. Obviamente, si tú a la interfaz y el cojín le sumas una estructura completamente gruesa, o que va a generar, o que puede generar un aumento de calor en la interfaz, ojo, porque estamos hablando siempre de la interfaz paciente-cojín, puede ser que el efecto a lo largo del tiempo dure un poquito menos, pero siempre vamos a estar hablando del mismo efecto de transferencia de calor o de transferencia de energía. Esto está, como te digo, sí, la ropa del usuario o eso puntual que tú me estás preguntando, sí puede ser un factor para que el proceso, la duración promedio estándar tienda a tener algunas variaciones. Vale. Pero el efecto se va a seguir cumpliendo, en el fondo. Ya, sí, eso es lo que en el fondo es lo que me importa, que el efecto se siga cumpliendo para que después no queden suspicacias con respecto a lo que la tecnología ofrece, con distintos matices, a eso me refiero, ¿cachai? Sí, claro. Vale, gracias. Dale, y muchas gracias por la pregunta, porque es una pregunta también súper común que están haciendo todo el tiempo, y realmente pues como está diseñado el fluido es para que funcione con ciertas características. Hay una pregunta, Rodrigo, que nos hace Cintia. Dice: cuando hace mucho frío, el criogénico se vuelve rígido y pierde algunas propiedades de moldeado. Supongo que dice, realmente pasa lo mismo que con el tema de calor. Las micropartículas son demasiado pequeñas que al final es imperceptible. Si están duras o si están líquidas, eso no se va a percibir. Entonces al final no sientes que esté duro o que esté blando. Realmente no tiene nada que ver. Y lo otro, para complementar un poco lo que está diciendo Juan Diego, dentro de lo que se le recomienda a todos los usuarios que tienen cojines con fluido J, es que siempre, cada vez que hacen una transferencia o que dejan de ocupar el cojín, aprovechen ese tiempo para volver a reacomodarlo, remoldearlo y dejarlo ya apto para volver a ser ocupado. Así que eso mismo también va a ser necesario en todo el fluido J. No veo más preguntas, Rodrigo. No sé si quieras complementar algo más. Estamos apenas con el tiempo que habíamos. En la hora. Nos pasamos 5 minutos. Agradecer la presencia de toda la gente que vino, que se conectaron de muchos países. Nosotros estamos comenzando con estas instancias de capacitación de manera masiva. Vamos a seguir haciendo esta instancia. Los vamos a estar invitando prontamente a otro tipo de instancias de capacitación. Invitarlos también a que estén atentos, que van a recibir las invitaciones a la próxima Expo Ortopédica, donde vamos a estar presentes de manera virtual en Argentina. Los vamos a invitar a todos también para que nos puedan acompañar. Y los dejo también bien invitados a que, si tienen algún tipo de consulta o duda, nos escriban, nos pregunten a cada uno de los encargados de cada país, la gente de Panamá, la gente de México, la gente de Argentina, los chicos en Colombia. Estamos completamente abiertos a poder solucionar las cosas que ustedes nos pregunten. Van a ir saliendo algunas dudas como las que preguntaron ahora con respecto a la parafina, que vamos a investigar, se las vamos a responder también. Y si necesitan algún tipo de entrenamiento más personalizado, con distintos tipos de entidades, prescriptores, etcétera, contáctense con nosotros que estamos para poder ayudarlos. Así que... Y Rodrigo, si puedo agregar algo, porfa, es Nadia. Hola.
los invito a los distribuidores, si no han visto un demo de este producto, que por favor los invito que hagan un pedido de un demo para poder verlo, tocarlo. Es algo que sin tenerlo en las manos es muy difícil entenderlo, así que los invito por favor que si están interesados que pidan un demo para poder entenderlo hasta mejor. Sí, exactamente. Como decía Nadia, yo tuve la opción de probarlo, sentirlo y probarlo con algunos usuarios, y es bastante novedoso todo lo que nosotros le hemos contado en esta presentación, llevarlo a la práctica. Así que anímense, pidan sus demos, pruébenlo, y yo creo que va a ser un producto que va a ayudar a los usuarios, le va a abrir muchas puertas y va a marcar un antes y un después dentro de la tecnología del posicionamiento. Así que eso, un abrazo a todos y gracias por participar. Gracias, Rodrigo. Buen fin de semana. Gracias. Chao. Chao, gracias. Buen fin de semana. Gracias.